Llevaba una lata de galletas de almendra en una mano y una bufanda en la otra, la que mi difunto esposo Salvador solía ponerse cuando llevábamos a Paloma a ver las luces navideñas en el centro de Guadalajara. El viento me cortaba la piel mientras subía los amplios escalones de la casa de mi hija, una mansión colonial con paredes blancas impecables y persianas verdes. Había manejado hasta aquí con buen ánimo, imaginando que podríamos sentarnos con un café a planear la cena de Navidad, como hacíamos cuando el mundo era más sencillo. Paloma abrió la puerta antes de que pudiera tocar 2 veces. Llevaba un suéter rojo ajustado, el cabello recogido en un moño impecable, como siempre que los padres de su esposo venían de visita. Desde el interior llegaba un aroma a canela y el murmullo suave de un cuarteto de cuerdas. Por un instante pensé que me abrazaría, pero solo miró la lata en mis manos. Mamá dijo con voz plana: «No tenías que venir». Sonreí ignorando el pellizco en mi pecho. Pensé que podíamos planear la Navidad. Tal vez llevar mi relleno de salvia este año. A los nietos siempre les gusta. Sus ojos se desviaron hacia el pasillo como si temiera que alguien escuchara. Luego, sin rodeos: «No te esperábamos este año». Las palabras golpearon más fuerte que cualquier ráfaga de invierno. Parpadeé, segura de haber oído mal. «No me esperaban». Paloma cruzó los brazos sobre el pecho. «Los padres de Diego quieren una Navidad elegante. Ellos organizarán casi todo aquí. Y es más fácil si no vienes». Sentí la bufanda deslizarse de mis dedos. Detrás de ella las paredes brillaban con pintura fresca, los pisos de roble, pulidos hasta relucir. El candelabro sobre la escalera destellaba como un adorno de catálogo. Cada detalle me recordaba los sacrificios que Salvador y yo hicimos su segundo empleo. Mi pensión liquidada, la hipoteca transferida que mermaba mi cheque mensual, todo para que Paloma criara a su Taire y a su familia con comodidad. Forcé una sonrisa que se sintió frágil en mis labios. «Entiendo». La sala resplandecía con la luz cálida de un árbol de Navidad de 2 metros adornado con cintas doradas. En la repisa, fotos enmarcadas estaban ordenadas con precisión. Paloma con Diego en Valle de Guadalupe. Los hijos de Paloma en sus uniformes escolares. Paloma y Diego frente a esta misma casa el día que se mudaron. Busqué mi rostro. Ahí estaba en una sola foto, arrinconada al borde, más pequeña que las demás. Me veía mayor, desvaída, casi una extraña que se había colado en su celebración. Paloma se movió impaciente. «No es personal, mamá. Ellos tienen sus tradiciones». Tradiciones. Una palabra que antes significaba la familia reunida alrededor de la mesa, Salvador cortando el pavo, mientras yo servía sidra en tazas disparejas. Ahora significaba que los suegros de mi hija querían borrar los recuerdos de dónde venía ella, y ella los dejaba. Dejé la lata de galletas en la mesa del recibidor. Mi mano se detuvo en la madera pulida, recordando cómo había firmado el cheque para comprarla la primavera pasada, cuando Paloma insistió en que el viejo recibidor parecía corriente. «Entiendo», dije en voz baja. Sus ojos se suavizaron por un instante, tal vez por culpa, tal vez por alivio al ver que no discutiría. Tomó la lata. «Gracias por esto. Les diré a los niños que pasaste». Asentí, ajustando la bufanda alrededor de mi cuello. Afuera el aire de diciembre me abofeteó las mejillas, frío y cortante. Bajé los escalones despacio, escuchando las risas que salían del comedor, donde la mesa ya estaba puesta con cristales y vajilla que nunca había visto. Detrás de mí la puerta se cerró con un clic firme definitivo. Me detuve un momento en la acera mirando las luces en las ventanas que yo había ayudado a apagar. Luego me giré hacia el coche, pensando ya en la caja de recibos y comprobantes bancarios que esperaba en el cajón de mi casita, prueba de todo lo que había dado y de todo lo que estaba a punto de dejar de dar. El regreso a mi casita en las afueras de Guadalajara se sintió más largo de lo habitual. Los faros del coche
estirando sombras sobre la carretera bordeada de álamos desnudos. Giré la llave en la puerta y entré a un silencio que me recibió como un viejo amigo. Mi casa olía ligeramente a cedro y café recién hecho, un aroma que se adhería a las estanterías que Salvador construyó con sus propias manos. Todo aquí estaba gastado, pero era mío. Colgué la bufanda en el perchero junto a la puerta y fui directo al armario del pasillo. Detrás de una pila de colchas dobladas dentro de una caja de zapatos con las esquinas desgastadas, estaba el registro de mi vida como madre que dio demasiado. La llevé a la mesa de la cocina y me senté en la silla que crujía con familiaridad. Dentro de la caja había comprobantes bancarios, cartas dobladas del banco y recibos arrugados que aún olían ligeramente a tinta. En la parte superior reposaba el reloj de Salvador con la correa agrietada por el tiempo. Lo levanté pasando el pulgar por la carátula rayada tras años en su muñeca. Lo usó todos los días hasta que la cama del hospital eliminó la necesidad de medir el tiempo. Debajo estaban las pruebas. El cheque que firmé para el enganche de la casa de Paloma. Los estados de la hipoteca donde mi nombre figuraba junto al suyo, atándome a una deuda que no vivía. Un recibo de la venta de mi viejo Chevy, el coche con el que Salvador y yo viajamos a Puerto Vallarta en nuestras últimas vacaciones juntos. Le dije a Paloma que lo vendí para simplificar, pero en realidad fue para cubrir el tejado nuevo que ella insistió que su casa necesitaba antes del primer invierno. Saqué otro papel, el formulario de retiro de mi fondo de retiro. Los números en negritas me gritaban. Años trabajando como bibliotecaria, ordenando libros y dirigiendo la hora del cuento se habían ido a ese fondo destinado a darme paz en la vejez. En cambio, compró electrodomésticos de acero inoxidable para la cocina de Paloma. Recordé su voz el día que llamó emocionada. «Mamá, ¿puedes creerlo? Un horno doble. Haremos todas las cenas navideñas de ahora en adelante». Me reí entonces, orgullosa de ser parte de su sueño. Esta noche pensé en esos hornos brillando para invitados que se sentarían en su mesa mientras yo comía sopa recalentada sola. Me recosté estudiando la pequeña habitación a mi alrededor. Las paredes de mi casita tenían bordados a mano fotos enmarcadas de Salvador, sosteniendo a Paloma de pequeña y una colcha sobre el sofá. El suelo crujía en el pasillo. La calefacción traqueteaba de vez en cuando. Pero el calor aquí venía de la historia, no de los lujos. El contraste era afilado como vidrio. La casa de Paloma brillaba con candelabros y encimeras de granito, pisos de madera pulida y fotos curadas, donde mi rostro era una sombra menguante. Mi hogar era humilde, remendado y repintado, pero cada rincón era honesto, sin pretensiones, libre de vergüenza. Tomé el reloj de Salvador otra vez, dejando que la correa de cuero gastada se clavara en mi palma. Recordé la noche en que decidimos ayudarla a comprar la casa. Él dijo: «Necesitará un buen comienzo, mi cielo. Podemos darle eso». Asentí, creyendo que invertíamos en familia, no en distancia. La caja se abría ante mí, los papeles y recibos como un registro desbalanceado. Durante años conté los números en silencio, convenciéndome de que era amor. Esta noche, por primera vez, los vi como lo que eran: una cadena alrededor de mi cuello, cada transferencia mensual, un eslabón nuevo. Organicé los papeles en pilas ordenadas como si el orden pudiera suavizar la verdad. El reloj lo puse encima, un recordatorio de lo que se había perdido al dar. Mi mano se detuvo sobre la pila. «¡Basta!». Me levanté de la mesa dejando la caja abierta bajo la luz de la cocina, el pasado derramándose en su superficie. Mañana llamaría al banco. Desperté antes del amanecer con esa lucidez que no viene del descanso, sino de la determinación. La caja de zapatos seguía en la mesa de la cocina, donde la dejé, sus papeles desparramados como secretos que ya no podía ocultarme. El reloj digital del microondas brillaba a las 6:02 y el silencio en la casita era como un testigo que me urgía a avanzar. Preparé café, el aroma amargo llenando la habitación, y llevé mi taza hacia la mesa. Hojeé los comprobantes bancarios otra vez,
aunque sabía cada número de memoria. 50.000 pesos al mes durante casi 5 años. Suficiente para haber viajado para ir a haber cambiado la calefacción que traqueteaba para aliviar la presión de las cuentas, que siempre parecían apilarse más altas de lo que podía pagar. En cambio, se había ido a una casa donde ya no era bienvenida. Tomé el teléfono antes de que pudiera arrepentirme. Mis manos temblaban mientras marcaba el número, grabado en el estado de cuenta. Una voz metálica ofreció opciones. Presione 1 para español, 2 para inglés. Presioné 1 aunque Salvador habría sonreído si hubiera elegido el otro. Siempre decía que el español sonaba a música, incluso cuando estabas maldiciendo. Tras unos clics, una mujer respondió su voz profesional desapegada. Aquí Daniela de Servicios Hipotecarios, de Banorte. ¿En qué puedo ayudarla hoy? Mi garganta se cerró, pero forcé las palabras. Necesito cancelar una transferencia automática. Es para una hipoteca cuenta que termina en 70419. Tecleo rápido. Un momento mientras reviso la cuenta. Sí, veo la transferencia recurrente. Está activa desde 2018, programada para el 15 de cada mes. Quiere suspenderla temporalmente o cancelarla permanentemente. El peso de la pregunta me apretó el pecho. Mi primer instinto fue suavizarlo, decir suspender como si dejar la puerta abierta aliviara la culpa. Pero recordé la puerta que Paloma cerró en mi cara hace días, el sonido de su voz diciendo: «No te esperábamos. ¿Cancelarla permanentemente?», dije más cortante de lo que pretendía. Daniela hizo una pausa como asegurándose de que entendía. Una vez procese esta solicitud, el próximo pago no se realizará. Usted ya no será responsable financieramente de esta hipoteca. ¿Entiende? Sí, susurré aunque las lágrimas quemaban mis ojos. Entiendo. Muy bien. La transferencia ha sido cancelada con efecto inmediato. Había una finalidad en su tono, un eco de algo pesado e irreversible. Preguntó si necesitaba algo más. Negué con la cabeza aunque no podía verme. No, eso es todo. Cuando la línea se cortó, dejé el teléfono y exhalé un aliento que no sabía que retenía. La habitación parecía más ligera, el aire, menos rancio. Sin embargo, bajo el alivio había duelo, un luto por los años que dejé que me desangraran en nombre del amor. Empujé la caja de zapatos a un lado y tomé la pequeña foto de Salvador que vivía en el estante sobre la encimera. Era una de mis favoritas, él, a los 30, cabello espeso y oscuro, sosteniendo a Paloma en sus hombros, mientras ella reía con las manos estiradas al cielo. Tracé su sonrisa con el dedo y dije suavemente: «Debí haberlo hecho hace años». La verdad se asentó pesada en mis huesos. Si Salvador estuviera aquí, habría trazado la línea mucho antes que yo. Tenía una fortaleza que a veces me faltaba, aunque siempre decía que mi suavidad era mi fuerza. Tal vez lo fue alguna vez, pero la suavidad se convirtió en silencio, y el silencio en servidumbre. Puse la foto en su lugar, besé mis dedos y toqué el marco. Afuera la pálida luz del sol comenzó a deslizarse sobre la hierba escarchada. La casita seguía siendo modesta. Aún necesitaba reparaciones, pero era mía, finalmente mía. Enjuagué mi taza de café dejando que el agua tibia corriera sobre mis manos y pensé en Paloma. Durante años había contado con dinero que llegaba como reloj sin preguntar, sin agradecer. Ahora, por primera vez, el reloj había dejado de tic-tac. Secé mis manos despacio, doblé la servilleta sobre el fregadero y me pregunté cuánto tardaría en notarlo. Esa noche, tras la llamada al banco, no pude apagar la lámpara de la sala. La casita brillaba con su luz amarilla suave y me senté en el sofá envuelta en una colcha, mirando la esquina vacía donde solía poner el árbol de Navidad. El espacio parecía desnudo, pero en mi mente se llenaba de recuerdos que aún palpitaban cálidos y vivos. Recordé nuestro primer árbol. Salvador y yo éramos recién casados con apenas suficiente para la renta, mucho menos para decoraciones. Compramos un pino pequeño en un lote del camino por 100 pesos. Lo cargamos al hombro hasta casa
y lo pusimos en un soporte abollado que nos dio mi tío. No podíamos pagar adornos de verdad, así que ensartamos palomitas con hilo de coser y recortamos copos de nieve de periódicos viejos. Salvador retorció papel aluminio en estrellas y las colgó con cuidado, fingiendo que eran tesoros de plata. Cuando dimos un paso atrás parecía pobre para los estándares de cualquiera. Para nosotros era mágico. Unos años después, Paloma entró tambaleante a la sala, sus ojos grandes como las luces de colores que parpadeaban por primera vez. Aplaudió sus manitas y gritó, más queriendo que el mundo entero brillara. No podíamos comprar más luces, así que Salvador la alzó a sus hombros y dijo, «Mira, mi estrellita, las demás están en el cielo». Ella inclinó la cabeza hacia la ventana y por un largo momento le creyó. Podía ver la maravilla escrita en su rostro como si los cielos mismos hubieran conspirado para cumplir su deseo. Conforme Paloma crecía, hicimos de cada Navidad un ritual. Horneábamos galletas de azúcar con demasiado glaseado, cantábamos villancicos desafinados, mientras Salvador rasgueaba su vieja guitarra. Envolvíamos regalos en papel craft decorado con hojas de acebo dibujadas a mano. Ella sonreía orgullosa en la escuela cuando les decía a sus amigos, «Mi mamá hace los mejores tamales en Navidad». No teníamos mucho, pero nuestra casa resonaba con risas del tipo que hacía que los vecinos se quedaran en la puerta, solo para escuchar. Esos recuerdos me apretaban el pecho ahora, tiernos y afilados. Como la niña que una vez jadeó de asombro ante guirnaldas de palomitas, se convirtió en la mujer que me alejó de su comedor pulido. ¿Dónde se había agriado la dulzura? Tomé el reloj de Salvador otra vez, dejando que la correa de cuero agrietada se clavara en mi palma. Cerré los ojos y escuché su voz calma y segura diciéndome que éramos suficientes incluso cuando el mundo nos medía pequeños. Él siempre creyó que el amor era riqueza. Durante años yo también lo creí, pero en algún momento Paloma aprendió a medir de otra manera. Tal vez fue Diego y sus padres con sus catas de vino y cenas en clubes exclusivos. Tal vez fueron las revistas que devoraba convenciéndola de que las encimeras de mármol importaban más que las comidas compartidas. O tal vez yo la malcrié allanando cada obstáculo, firmando cada cheque, hasta que olvidó que el sacrificio no es infinito. Froté el pulgar sobre la correa gastada, deseando que Salvador estuviera aquí para sostenerme. Él habría visto a través del brillo y el pulido. Le habría recordado a Paloma quién era antes de que las expectativas la nublaran. Solo podía sentarme con el dolor recordando el sonido de la risa de nuestra hija bajo una estrella de papel pegada en la pared. La lámpara zumbaba suavemente mientras las horas pasaban. Doblé la colcha más fuerte sobre mis hombros y dejé que las imágenes se desvanecieran una por una hasta que solo quedó el eco tenue de la voz infantil de Paloma pidiendo más luces. Por la mañana la casa parecía más pequeña, pero más clara, y supe que no podía vivir en la memoria para siempre. El pasado era tierno, pero el presente exigía un ajuste de cuentas, y tarde o temprano, Paloma llamaría. No pasó mucho tiempo antes de que el teléfono empezara a sonar. A la segunda semana del mes, vi el nombre de Paloma parpadear en la pantalla, su voz derramándose en la contestadora, antes de que pudiera decidir si responder. «Mamá, creo que el banco cometió un error», empezó intentando sonar calmada, pero con un filo de pánico. «El pago de la hipoteca no se procesó. Yo misma llamaré, pero ¿puedes revisar de tu lado?» Tal vez fue un fallo. Sus palabras llenaron la pequeña cocina, rebotando en los armarios como pájaros atrapados. Sonaba casi alegre al principio, como una mujer acostumbrada a que el mundo se doblegue para ella. Luego su tono se quebró el optimismo apretándose en irritación. «Llámame, sí, por favor. Necesitamos arreglar esto». Me quedé con las manos apoyadas en la encimera, escuchando hasta que la máquina se apagó. El silencio que siguió fue más pesado que el mensaje, presionándome de una manera que se sentía tanto
aterradora como liberadora. Por primera vez lo dejé estar. Al día siguiente llegó otro mensaje más cortante. «Mamá, es urgente. Solo llámame». Y otra vez no lo hice. Para el tercer mensaje la fachada de Paloma se había adelgazado. «Sabes que dependemos de ese dinero. No me hagas esto». Su voz se quebró en los bordes, parte súplica, parte exigencia. Borré el mensaje sin repetirlo. Pensé que la culpa me asfixiaría, pero en cambio había espacio que no había sentido en años. El silencio llenó la casita, no vacío, sino constante como el murmullo de una biblioteca. Antes de que los niños irrumpan por las puertas, me di cuenta entonces de que mi silencio era su propio límite, uno que por mucho tiempo había tenido miedo de trazar. Esa tarde, mientras el sol se ponía, noté que la luz del porche parpadeaba otra vez. Había estado titilando por meses, el foco suelto en su base, a veces brillando, a veces apagado. Me decía que llamarías a un electricista, pero cada vez el pensamiento del gasto me detenía. ¿Cuántas veces había ignorado las pequeñas necesidades de esta casa? Porque la casa de Paloma siempre era más ruidosa, más apremiante. Busqué el banquito del pantry y desenrosqué el foco. Mis manos estaban firmes mientras subía, firmes mientras lo reemplazaba con uno nuevo del cajón donde guardaba cachivaches. Cuando la luz brilló fuerte y clara, sentí una ráfaga que no tenía nada que ver con la electricidad. Era mía. Mi esfuerzo, mi cuidado, brillando en mi puerta. Me quedé en el porche un largo rato dejando que el resplandor cálido se derramara sobre mí. La luz parecía empujar las sombras lo suficiente para que pudiera respirar mejor. Era algo tan pequeño ajustar un socket, enroscar un foco, pero se sentía como reclamar una parte de mí misma. Adentro la contestadora parpadeaba en rojo señalando otro mensaje sin escuchar. Pasé de largo sin detenerme. En cambio me serví una taza de té, lo endulcé con miel y me senté en la mesa donde aún estaba la caja de zapatos. Los papeles ya no parecían cadenas. Parecían evidencia prueba de lo que había soportado y de lo que finalmente había liberado. La casita parecía diferente en ese momento, aún humilde, aún remendada e imperfecta, pero ya no descuidada. Estaba viva con el zumbido tranquilo de cosas hechas para mí misma, no regaladas a alguien más. Mientras tomaba el té, me di cuenta de que el silencio no era un vacío. Era una voz, una que Paloma tendría que escuchar, tarde o temprano, le gustara o no. Y efectivamente, la próxima vez que sonó el teléfono, no solo fue su voz la que escuché, sino el filo de la desesperación golpeando más fuerte contra los límites que finalmente había comenzado a mantener. Era un domingo por la tarde cuando escuché el golpe. Firme, deliberado, no el toque vacilante de un vecino trayendo galletas. Supe antes de abrir la puerta quién sería. Paloma estaba en mi porche, el cabello recogido con demasiada fuerza, los labios estirados en una sonrisa que parecía ensayada frente al espejo del coche. Sostenía una bolsa de papel en los brazos. «Hola, mamá. Te traje unos panecillos de arándano de la panadería. Pensé que te gustaría un detalle». Sus ojos no coincidían con la alegría en su voz. Se movían inquietos escaneando la luz del porche que ahora brillaba firme y constante, los escalones astillados, los bordes de una vida que no había sido curada para la aprobación de nadie. Bajo la bolsa de la panadería capté el leve olor de su perfume agudo y caro, como si se hubiera rociado antes de venir. «Pasa», dije haciéndome a un lado. Entró rápido, sus tacones resonando en mis tablas de madera, gastadas el sonido, chocando contra el murmullo tranquilo de la casita. Puso la bolsa en la encimera y se giró como esperando que saltara de gratitud. La agradecí, pero mi tono fue neutro nada más. «¿Cómo has estado?», preguntó sentándose en una silla sin esperar invitación. Sus manos alisaron su falda, sus ojos evitaban los míos. «Bien», respondí, ocupada con cosas pequeñas. Arreglé la luz del porche. «Oh», parpadeó como si ese detalle no encajara en su guión. «¡Qué bueno!». El silencio se extendió así que lo llené con el tintineo de las tazas. «¿Quieres un té?».
Asintió rápido, aliviada, como si la hospitalidad significara que volvíamos a terreno conocido. Mientras calentaba la tetera, la observé de reojo. Su postura era recta, su expresión cuidadosamente compuesta, pero vi el tic en sus dedos, la forma en que su rodilla rebotaba bajo la mesa. Cuando puse el té frente a ella, envolvió las manos alrededor de la taza, pero no bebió. Mamá empezó su voz más baja, ahora la alegría desvanecida. El banco dijo que el pago no se procesó. Seguro es un error. ¿Podrías revisar otra vez? Me senté frente a ella sosteniendo mi propia taza, dejando que el vapor calentara mi rostro. Ya revisé, dije suavemente. Sus ojos se alzaron sorprendidos. ¿Y lo cancelé? Por un momento no se movió. Sus dedos se apretaron alrededor de la taza, la cerámica tintineando suavemente contra el platillo. ¿Tú lo cancelaste? ¿Por qué harías eso sin decirme? Tomé un sorbo lento antes de responder. Porque ya no era mío para cargar. Su máscara titubeó entonces. El pánico inundó su voz. Mamá, dependemos de eso. Las horas de Diego han sido recortadas. Los niños necesitan ropa nueva. Y la hipoteca es... Se detuvo. Inhaló bruscamente y suavizó su tono. No quiero que te preocupes. Sabes lo estresante que puede ser esto. Pero con tu ayuda todo se mantiene estable. Ahí estaba el cambio de exigencia a actuación del pánico al azúcar. Había vivido lo suficiente para escuchar ambos. Puse mi taza en la mesa. Sí me preocupo, Paloma. Ese es el punto. Preocuparme no ha hecho que me trates mejor. Así que decidí dejar de alimentar la preocupación. Sus ojos brillaron, luego se apagaron. Por primera vez en años parecía joven otra vez, no la mujer pulida que organizaba cenas navideñas, sino la niña que una vez me pidió más luces para el árbol. Esa imagen me tiró, pero me mantuve firme. Se levantó de golpe alisando su falda otra vez. Hablaré con Diego. Lo resolveremos. La acompañé a la puerta. Se detuvo en el umbral como buscando un hilo para jalarme de vuelta a los viejos patrones. Al no encontrar ninguno, forzó otra sonrisa frágil. «Gracias por el té», dijo saliendo al aire frío. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, la casita parecía más cálida. El silencio más rico, como si hubiera elegido ponerse de mi lado. Los días siguientes pasaron en una calma inquieta. Paloma no volvió de inmediato, pero su ausencia se sentía como la pausa antes de una tormenta, más que como paz. Me ocupé con pequeños quehaceres, coser una rasgadura en mi abrigo de invierno, reorganizar la despensa, barrer la entrada, pero cada vez que sonaba el teléfono, me tensaba. Cuando su voz llegó de nuevo, no venía envuelta en dulzura. «Estás haciendo las cosas más difíciles, mamá». Las palabras fueron afiladas, casi escupidas a través del auricular. Esta vez no se molestó con cortesías. «¿Para quién?», pregunté con calma. «Para todos nosotros», espetó. «Para mí, para Diego, para los niños. ¿Crees que las cuentas simplemente desaparecen? ¿Acaso entiendes en qué posición nos has puesto?» Dejé que el silencio se extendiera, escuchando su respiración acelerarse. Había algo crudo en su tono, ahora la máscara que había usado en mi mesa de cocina deslizándose. «Sí», dije al fin. «Entiendo perfectamente». Colgué antes de que pudiera responder, y el clic del auricular se sintió como una puerta cerrándose con cerrojo. Esa noche no pude evitar recordar un día 2 años atrás, cuando fui a recoger a la hija menor de Paloma de la escuela. Me había pedido ayuda porque tenía una reunión de padres, y yo estaba feliz por pasar tiempo con mi nieta. Mientras esperaba en el pasillo, pasé por la puerta abierta de la sala de reuniones y escuché la voz de Paloma brillante y confiada. «Estamos tan orgullosos de ser dueños de nuestra casa», decía su tono impregnado de orgullo. «Es mucha responsabilidad, pero vale la pena para construir patrimonio. ¿Saben?». Hubo un murmullo de admiración de los otros padres. Me quedé congelada en el pasillo, mi nieta tirando de mi mano, pidiendo un refrigerio. No podía alejarme, sin embargo. Escuché mientras describía colores de pintura, elecciones de paisajismo todo el tiempo, hablando como si ella y Diego
solos hubieran levantado esa mansión colonial. Ni una mención de mi segunda hipoteca, de los fondos de pensión, agotados, del reloj de Salvador, guardado en una caja de zapatos porque había vendido el coche que una vez marcaba el tiempo en nuestros viajes. Me dije entonces que solo estaba salvando las apariencias, queriendo encajar entre padres que hablaban fácilmente de casas de verano y carteras de inversión. Perdoné la mentira aunque quemaba. Pero parada en mi casita ahora con su voz áspera aún resonando en mis oídos, me di cuenta de que no era solo salvar las apariencias, era reescribir la historia, borrándome pedazo a pedazo, hasta que incluso ella podría olvidar la verdad. Me senté en la mesa de la cocina mirando la caja de zapatos con sus pilas ordenadas de recibos. Parecían casi evidencia judicial, esperando un juicio que nadie más sabía que venía. Una madre no debería tener que probar su amor con registros y documentos de préstamo. Pero aquí estaba reducida a rastros de papel porque las palabras nos habían fallado. Afuerita la luz del porche que había arreglado proyectaba su brillo constante sobre el patio escarchado. Pensé en cómo había titilado durante meses antes de que tomara acción, cómo había vivido con el parpadeo de luz, la media penumbra, convenciéndome de que era suficiente. Tal vez hice lo mismo con Paloma, aceptando el amor a medias, la gratitud titilante, porque tenía miedo de lo que la oscuridad completa podría significar. Ahora el foco brillaba sin vacilar, y mi silencio, mis límites, se sentían igual de claros. No podía impedir que Paloma usara máscaras en público, pero ya no tenía que ser audiencia cuando se deslizaban en privado. El teléfono no volvió a sonar esa noche, pero sabía que lo haría. Y cuando lo hiciera el sonido traería no solo su voz, sino la grieta cada vez más ancha en el mundo que había construido sobre terreno prestado. Fui al mercado el jueves por la mañana, el de los pasillos torcidos y cestas de manzanas apiladas cerca de la entrada. Necesitaba harina, leche y café, cosas simples, cosas que me anclaban. El aire afuera tenía el mordisco del invierno y esperaba que caminar por los estantes familiares me estabilizara. Al doblar por el pasillo de repostería, escuché voces subir y bajar detrás de la exhibición de pasteles navideños. No prestaba atención al principio hasta que mi propio nombre salió a flote. «Amara Guzmán», dijo una mujer en voz baja. «Qué lástima. Paloma nos dijo que está decayendo. Olvidadiza, inestable. Ya no puede manejar sus propias cuentas». Otra voz chasqueó suavemente. «Bueno, pasa a esa edad». Pobre Paloma lidiando con todo ese estrés, además de sus hijos. Me congelé la bolsa de harina pesada en mis manos. No me vieron al principio sus carritos inclinados uno hacia el otro, de esa manera conspiradora en que la gente se para cuando el chisme los une. Los suegros de Paloma lo mencionaron en la iglesia. La semana pasada, añadió la primera mujer. Dijeron que tuvieron que intervenir porque Amara no es confiable. La verdad explica muchas cosas. Mi rostro ardía aunque el pasillo estaba frío. Coloqué la harina en mi carrito con cuidado, como si la firmeza de mis movimientos pudiera refutar sus palabras. Cuando di un paso adelante, sus ojos se abrieron el reconocimiento, llegando demasiado tarde. Balbucearon saludos, empujaron sus carritos con torpe rapidez y se fueron. Me quedé allí, la rabia creciendo como fuego bajo mis costillas. Olvidadiza, inestable. Esa era la historia ahora. Mi vida reducida a los susurros entre vecinas que habían compartido mis tamales en fiestas del barrio, que alguna vez admiraron la paciencia de Salvador, arreglando sus cercas. Terminé mis compras rápido, las manos temblando mientras contaba billetes en la caja. La cajera me dio una sonrisa cortés, pero vi el destello de curiosidad en sus ojos, también la semilla del rumor ya plantada. El camino a casa pasó en un silencio frío. Cuando llegué a la casita puse las compras en la encimera y agarré el borde hasta que mis nudillos se blanquearon. La furia hervía dentro de mí, pero bajo ella palpitaba algo peor: humillación. Pensé en Paloma parada en su cocina pulida, dejando que sus suegros me pintaran como frágil,
para explicar la falta de dinero. Ese era el truco, ¿no? Si yo era inestable, entonces los pagos de la hipoteca habían sido mi elección, no su dependencia. Si era olvidadiza, no tenía derecho a cuestionar lo que se había tomado. Saqué la bolsa de café, la rasgué y dejé que el rico aroma se derramara en la habitación. Me estabilizó lo suficiente para respirar, pero no para calmarme. Puse la tetera en la estufa y miré la llama mientras parpadeaba azul y afilada. Recordé las palabras de Salvador cuando alguien intentó aprovecharse de su bondad. «Mija, no dejes que cuenten tu historia por ti. Si no hablas, la escribirán ellos». Tenía razón. Había estado callada demasiado tiempo dejando que mi hija y sus suegros cosieran una narrativa sobre mi vida mientras yo me sentaba con recibos en una caja de zapatos. Querían que fuera invisible una advertencia susurrada en los pasillos del mercado. Pero la invisibilidad era una elección que ya no tenía que hacer. La tetera silbó y vertí agua humeante sobre el café, el aroma llenando la cocina como armadura. Mi humillación ya se había convertido en combustible ardiendo caliente y brillante. Si querían esparcir mentiras, respondería con la verdad, y tenía cada página de ella apilada y lista. Tomé el café despacio saboreando su amargura y decidí que era hora de abrir la caja de zapatos otra vez. Esa noche despejé la mesa de la cocina y dispuse todo como si me preparara para un juicio. Vacié la caja de zapatos, primero sus contenidos extendidos sobre la madera, transferencias bancarias, estados de hipoteca, contratos de préstamo, incluso el recibo desvaído de mi retiro de pensión. Cada papel cargaba el peso de los años, el costo silencioso de sacrificios que me convencí eran nobles. Los apilé por año 5 columnas de evidencia cruzando la mesa. Al inicio de cada columna puse una nota con el total de ese año escrito en mi pulcra letra de bibliotecaria. 2018, 600.000 pesos. 2019, 600.000 pesos. 2020, 600.000 pesos. Los números se alzaban como ladrillos y para el 5.º año la torre me aplastaba incluso a mí. Acerqué la silla a la espalda rígida y comencé a deslizar cada hoja en fundas de plástico transparentes. El ritmo era lento, metódico, casi calmante. Me dije que no solo estaba organizando, estaba reclamando la historia que me habían robado. Si Paloma y sus suegros querían susurrar sobre mi supuesta inestabilidad, que enfrentaran estas páginas blanco y negro innegables. Para la medianoche la primera carpeta estaba completa. Su lomo se cerró con un clic que se sintió más poderoso que cualquier argumento que hubiera intentado antes. La puse en la mesa pesada y sólida, y por primera vez en semanas dormí toda la noche. La noche siguiente hice otra. Luego, otra. Mi impresora gruñía bajo el esfuerzo escupiendo copias de estados, cartas, recibos. Compré cartuchos de tinta extra y una caja de carpetas en la papelería, ignorando la mirada curiosa de la cajera. Cada noche mi casita brillaba hasta tarde, la luz de la lámpara reflejándose en las fundas de plástico, mientras deslizaba página tras página dentro. Para el fin de la semana 12, carpetas estaban apiladas ordenadamente en la encimera, soldados idénticos, listos para el despliegue. Una para cada invitado que sabía que Paloma invitaría a su cena de Navidad, sus suegros, sus amigos de la iglesia, los socios de Diego, incluso la pareja del vecindario, que siempre parecía admirar el éxito de Paloma. Imaginé la escena, sus risas pulidas sobre copas de cristal, el tintineo de cubiertos en fina vajilla, Paloma radiante como si hubiera construido su mundo con sus propias manos. Y luego yo entrando silenciosamente en la sala colocando las carpetas ante ellos, como la verdad envuelta en plástico. El pensamiento me estabilizaba y me asustaba. Nunca había sido de gestos grandiosos, nunca busqué avergonzar a mi hija. Pero, ¿qué opción quedaba? Las palabras habían fallado. El silencio se había torcido en debilidad.
Mi historia, mis sacrificios, mi propia cordura habían sido convertidos en rumores. Estas carpetas no eran venganza. Eran claridad. Me senté en la mesa con la copia final frente a mí, el plástico suave bajo mi palma. En la portada había deslizado una sola hoja de papel: registros financieros, Amara Guzmán, 2018-2023. Nada más, nada menos. La verdad no necesitaba adornos. Afuerita el viento frío sacudía las ventanas, pero la luz del porche que había arreglado se mantenía firme proyectando su brillo en la noche. Miré las carpetas alineadas, sus lomos brillando bajo la luz de la lámpara, y sentí una corriente de calma que no había conocido en años. Cualquier máscara que Paloma intentara usar, cualquier mentira que sus suegros esparcieran estos registros, hablarían más alto. Cerré la carpeta final y la apilé con las demás, mis manos firmes ahora. Mañana las pondría en la vieja bolsa de cuero que Salvador usaba para sus materiales de enseñanza, y pronto las llevaría a un comedor que alguna vez me había vetado de su mesa. En Nochebuena desperté antes de que sonaran las campanas de la iglesia, y me quedé quieta bajo la colcha mirando las finas grietas en el techo. Mi cuerpo dolía como siempre en el frío, pero bajo la rigidez había algo más afilado: anticipación. Las carpetas esperaban en una pila ordenada junto a la puerta, sus lomos brillando bajo la luz de la mañana. La vieja bolsa de cuero de Salvador descansaba y a su lado la que usaba para llevar planes de lecciones cuando enseñaba clases nocturnas en el centro comunitario. La Fídate la había guardado todos estos años, el cuero suavizado y desgastado, oliendo ligeramente a tiza y cedro. Se sentía justo que la verdad viajara en su bolsa. Pasé la mañana despacio, deliberadamente. Pulí mis zapatos hasta que el cuero negro brilló. Planché el abrigo azul marino que había reservado para ocasiones especiales y prendí el broche de plata que Salvador me dio en nuestro 30º aniversario. En el espejo mi rostro se veía mayor, sí, pero también resuelto. Las arrugas eran mapas de los años que había dado y esta noche serían vistos. La casita estaba silenciosa mientras preparaba té y untaba mantequilla en pan tostado, aunque apenas probé ninguno. Mi mente seguía repasando los pasos de la noche. Imaginé el rostro de Paloma cuando entrara por su puerta, cómo su sonrisa vacilaría al jadeo de sus suegros, el murmullo de sedas y modales pulidos, rompiéndose bajo el peso de la verdad en papel. A mediodía deslicé las carpetas cuidadosamente en la bolsa de Salvador, una tras otra, hasta que estuvo llena. La bolsa era más pesada de lo que recordaba, pero el peso me estabilizaba. Probé el cierre 2 veces antes de ponerla junto a la puerta. Las horas se alargaron. Afuera los vecinos pasaban apresurados con cajas envueltas, sus risas flotando en el aire frío. Observé desde mi ventana recordando cuando Paloma era pequeña y solíamos repartir galletas caseras en cada puerta. Mi garganta se apretó, pero reprimí el recuerdo. Este año mi ofrenda no sería azúcar, sino hechos. Al caer la tarde la luz comenzó a desvanecerse, el horizonte pintado en lavanda y oro. Me abotoné el abrigo azul, até la bufanda con fuerza alrededor de mi cuello y levanté la bolsa de Salvador. Las correas de cuero se clavaron en mi palma, anclándome con su peso familiar. Antes de salir me detuve en la foto del repisa Salvador, sosteniendo a una Paloma mucho más joven en sus hombros, bajo nuestro primer árbol de Navidad. Toqué el marco ligeramente. «Quédate conmigo», susurré, aunque ya sentía que lo haría. El frío golpeó fuerte al salir la luz del porche brillando constante detrás de mí. Cerré la puerta de la casita con llave y caminé por el sendero, la bolsa balanceándose a mi lado. El mundo estaba callado de esa manera que solo la Nochebuena podía ser, cada casa brillando con calor, las calles silenciosas, salvo por el crujido de mis botas en el suelo escarchado. El trayecto por la ciudad fue más lento de lo habitual, las calles bordeadas de luces parpadeando desde porches y farolas. Las familias se reunían tras las ventanas,
las risas saliendo cuando se abrían las puertas. El calentador de mi coche zumbaba contra el frío, pero mis pensamientos ya estaban en la casa de Paloma, en la mesa de la que me habían excluido. Cuando doblé en su calle aminoré la marcha. Los coches llenaban la entrada y bordeaban la acera sus tejados espolvoreados de escarcha. A través de las amplias ventanas de la casa, vi siluetas moviéndose, el destello de copas alzadas, el brillo dorado de los candelabros que alguna vez pagué. Estacioné al final de la calle, apagué el motor y me quedé un largo respiro. Mis manos descansaban en la bolsa de cuero en mi regazo. Se sentía casi viva, como si el peso de 5 años dentro de ella palpitara con mi latido. Finalmente salí al frío, el crujido de la nieve nítido bajo mis zapatos. Con cada paso hacia la casa, la bolsa tiraba más pesado, pero no aminoré. Esta noche cruzaría un umbral, no con permiso, sino con verdad. El sonido de risas y cubiertos tintineando se filtraba por las paredes antes de que llegara al porche. El brillo dorado del candelabro se derramaba por las altas ventanas, iluminando pisos de madera pulida que alguna vez hipotequé mi propia comodidad para proporcionar. Agarré la correa de la bolsa de cuero de Salvador con más fuerza y estabilicé mi respiración. La puerta principal estaba entreabierta, como si Paloma quisiera que sus invitados sintieran la seguridad de un vecindario sin cerrojos. La empujé con calma deliberada y entré. El aire olía a romero y carne asada. Las copas de cristal brillaban a la luz de las velas. 12 cabezas se giraron a la vez, la música de la conversación apagándose a mitad de nota. Paloma estaba en la cabecera de la larga mesa del comedor, su copa de vino a medio camino de sus labios. Por un momento parecía una imagen fija de una de las revistas brillantes que adoraba, cabello perfecto, sonrisa impecable. Luego su rostro se desdibujó de color. «Mamá», dijo, «demasiado alto, demasiado tenso». Su suegra Verónica alzó una ceja, su collar de perlas destellando bajo la luz. El padre de Diego se enderezó en su silla, su orgullo y autoridad hinchándose para llenar el silencio. Di un paso adelante, la bolsa pesada a mi lado, mi abrigo aún abotonado contra el frío. «Buenas noches», dije con voz uniforme. Mi voz llegó más lejos de lo que esperaba. Espero no estar interrumpiendo. Los invitados se movieron en sus asientos, los tenedores suspendidos en el aire, los ojos saltando entre Paloma y yo. «No puedes simplemente...» empezó Paloma, pero sus palabras vacilaron cuando caminé hacia el aparador y puse la bolsa. El cuero crujió, mientras abría el cierre y sacaba la primera carpeta. La coloqué justo en el centro de la mesa sobre el mantel bordado con hojas de acebo. Las fundas de plástico dentro brillaban bajo el candelabro. «Pensé que querrían saber», dije, mi tono tranquilo, deliberado, «quién pagó realmente por esta noche». Jadeos recorrieron la mesa. Una mujer con aretes de diamante se inclinó hacia la carpeta, la curiosidad superando el decoro. El padre de Diego frunció el ceño profundamente, como si el insulto hubiera entrado con mi rostro. Paloma se levantó a medias de su silla, sus manos agitándose. «Mamá, esto no es apropiado. Por favor, ¿podemos hablar de esto después?» No me moví. 5 años de pagos, transferencias bancarias, documentos de préstamo, incluso el tejado que reemplazaron el segundo año. Todo está aquí. Toqué la portada una vez con el dedo. Cada cena que han organizado, cada copa alzada en esta casa, lleva mi nombre debajo. El silencio fue más denso que cualquier sermón que hubiera escuchado. Diego miró su plato, incapaz de sostener la mirada de nadie. Uno de los invitados, un hombre de traje gris, ajustó su corbata y murmuró: «¿Es esto cierto, Verónica?». Se tensó su voz afilada como cristal. «Esto es indignante. ¿Un asunto familiar exhibido frente a los invitados? ¡Qué indecoroso!». Abrí la carpeta y extendí la primera página, la tinta negra destacando contra el blanco. «Indignante», repetí, mi voz firme, aunque mi pulso tronaba. «Indignante es borrar la mano que los alimentó, luego llamarla inestable cuando deja de hacerlo. Indignante
Es reescribir la generosidad como obligación. La mujer de los diamantes susurró algo al hombre a su lado. El crujido de los manteles y el chirrido de las sillas llenaron el espacio donde antes estaban las risas. Las mejillas de Paloma se encendieron rojas su máscara, desmoronándose mientras su voz se quebraba. «Mamá, para. Por favor. Me estás humillando». La miré realmente. La miré no a la anfitriona pulida, no a la mujer, repitiendo el orgullo de sus suegros, sino a la niña que alguna vez aplaudió ante guirnaldas de palomitas y pidió más luces. Por un latido casi me ablandé. Pero luego recordé los susurros en el mercado, la palabra inestable arrojada como migajas a los vecinos. «Te di todo», dije no con enojo sino con finalidad. «Y cuando no pedí nada me cerraste la puerta». Cerré la carpeta suavemente y la deslicé hacia el invitado más cercano. «Lean si quieren. Hay más copias». Puse otra en la mesa, luego otra, el golpe de cada una resonando como un tamborazo. La sala ya no era un banquete. Era un tribunal. 12 testigos, una sola verdad desplegándose página por página. Paloma se quedó congelada, su copa temblando en la mano. Diego seguía sin hablar, su silencio más pesado que cualquier defensa. Me erguí más alta la bolsa de cuero, aún medio llena, que a mi lado. Esta noche la mesa ya no era solo de ellos. Esta noche cargaba mi historia. Y justo cuando el silencio alcanzó su punto de quiebre, un golpe sonó en la puerta principal. El golpe en la puerta hizo que todos saltaran. Por un momento nadie se movió. Los tenedores cayeron suavemente contra la porcelana mientras las manos bajaban sin gracia. Paloma parpadeó rápido, su compostura desmoronándose antes de forzarse a levantarse. «Seguro es otro vecino trayendo galletas», dijo demasiado rápido. Se apresuró desde la mesa alisando su vestido como si la tela pudiera cubrir el pánico. La sala zumbaba con inquietud mientras los invitados se inclinaban sobre las carpetas. Las páginas se volteaban, las fundas de plástico crujían bajo dedos curiosos. Jadeos puntuaban el silencio. Fechas, números, firmas expuestas. Un hombre susurró los totales en voz alta, su voz baja por la incredulidad. «Más de 6 millones de pesos». El padre de Diego tosió en su servilleta, sus ojos entrecerrándose, como si las columnas de cifras fueran un agravio personal. Verónica movió sus perlas contra su clavícula, al girarse rígidamente hacia mí. «Seguro malinterpretaste el arreglo», dijo su voz frágil. «Los padres ayudan a sus hijos». «Eso no significa». Pero su frase se rompió cuando un mensajero uniformado entró en el comedor seguido por Paloma, que venía pálida y temblorosa. Él sostenía un sobre grueso en alto. «Entrega para Diego y Paloma Valdés. Notificación certificada». Los invitados se quedaron quietos. Paloma lo tomó con manos temblorosas, balbuceando un agradecimiento, pero la voz del mensajero fue clara. «Advertencia final de ejecución hipotecaria. 14 días para remediar». Luego se fue la puerta cerrándose con un golpe pesado detrás de él. Paloma apretó el sobre como si pudiera morderla. «Esto debe ser un error», tartamudeó buscando a Diego para que la rescatara. Él solo miró su plato, la mandíbula apretada. Una invitada dejó su copa de vino, el sonido agudo contra el silencio. «Nos dijiste que la casa estaba casi pagada», dijo sin rodeos. Los ojos de Paloma saltaron por la mesa, su sonrisa frágil como vidrio. Lo estaba. Esto es solo una formalidad. Los bancos envían estas cartas todo el tiempo cuando los pagos se cruzan en el correo. Pero su voz vaciló cuando otro invitado alzó una carpeta girándola hacia el grupo. «Estos registros no parecen una formalidad. Parecen salvavidas que nunca mencionaste». Un murmullo de acuerdo recorrió la mesa. Verónica cerró de golpe la carpeta más cercana a ella, sus labios apretados. «Este no es el momento ni el lugar. Es exactamente el momento», interrumpí, mi voz calma pero resonando en el aire pesado. 5 años de mi pensión, de los ahorros de mi difunto esposo, de mi propio tejado con goteras para que el suyo brillara. Y el minuto que dejé de pagar me llamaron inestable.
Dijeron que no pertenecía a esta mesa. Las palabras se asentaron como cenizas. La mano de Paloma rasgó el sobre los papeles derramándose sobre el mantel. El texto en negritas gritaba desde la página «Notificación de ejecución hipotecaria». Su respiración se entrecortó audiblemente. Uno por uno los invitados se recostaron sus ojos moviéndose de ella a Diego, luego a mí. La sala ya no pertenecía hacia la actuación de Paloma. Era un escenario donde la cortina se había desgarrado a mitad del acto. Lo intentó de nuevo la desesperación deshilachando su voz. «Mamá no entiende si vamos a arreglar esto». La miré firme. «Entiendo perfectamente. Solo decidí que ya no era mi carga». El zumbido de la conversación creció agudo e inquieto. Un hombre de traje gris cerró su carpeta con finalidad. «Bueno», dijo en voz baja. «Esto explica muchas cosas». Las mejillas de Paloma ardían carmesí. Se hundió en su silla, los hombros cediendo, como si el peso de cada página, cada cifra, cada verdad, la aplastara. Diego aún no había hablado su silencio más pesado que cualquier defensa. La supuesta familia perfecta y yacía en fragmentos sobre la mesa, carpetas, papeles de ejecución hipotecaria, asado a medio comer enfriándose en la porcelana. El brillo del candelabro no podía enmascarar los escombros. Me levanté alzando la bolsa de Salvador del aparador. Nadie me detuvo. Nadie habló. El único sonido era el crujido de los documentos y el leve chisguete de las velas mientras caminaba hacia la puerta, dejando atrás el banquete desmoronado de Paloma. Afuerita la noche era fría pero limpia, y el silencio que me esperaba se sentía como una justicia, largamente postergada. El aire nocturno picaba mientras bajaba del porche la bolsa de Salvador, presionando firme contra mi cadera. Desde adentro aún podía escuchar el murmullo, bajo de voces, acusaciones, negaciones, el sonido de una fiesta desmoronándose en tiempo real. No miré atrás. La calle estaba bordeada de casas brillando en rojos y verdes suaves hileras de luces colgadas en los porches santas inflables, meciéndose en el frío. La Navidad había pintado el vecindario con alegría, pero bajo todo eso sentía el borde amargo de la verdad asentándose al fin. Cada paso lejos de la casa de Paloma me aligeraba y aunque la bolsa pesaba a mi lado, a mitad de la calle vi a una de las invitadas de Paloma salir su chal de piel ajustado sobre los hombros. Me miró brevemente, luego desvió la vista rápido, sus tacones resonando hacia su coche. Otra pareja la siguió murmurando mientras caminaban sus rostros tensos por la desaprobación. Ninguno se detuvo a hablar conmigo. Su silencio era su propio veredicto, pero no contra mí. Paloma había trabajado años para forjar su imagen, puliéndola con un brillo prestado. Esta noche, bajo el resplandor del candelabro, ese pulido se agrietó. Esos amigos que alguna vez admiraron su anfitrionazgo perfecto, que alardeaban de su casa de diseño, ahora se dispersaban como pájaros espantados de un árbol. Imaginé los susurros ya formándose no sobre mí esta vez, sino sobre ella. Sobre cuánto de su vida había sido financiada con una mentira. El pensamiento no me dio alegría, me dio calma, una especie de paz afilada y limpia. Caminé el resto del camino a casa, despacio, la correa de cuero mordiendo mi palma, el crujido de la escarcha bajo mis pies, un ritmo constante. Al pasar por otras casas capté destellos de familias reunidas en mesas, niños, riendo cerca de los árboles, padres, sirviendo sidra. Durante años había anhelado volver a pertenecer a la mesa de Paloma, pero esta noche entendí pertenecer nunca debía mendigarse. Cuando llegué a mi casita, la luz del porche que había arreglado brillaba constante, dándome la bienvenida. Entré, puse la bolsa en el suelo y me quité el abrigo azul. El silencio era completo, pero no estaba vacío. Era mío. Caminé al armario y saqué la botella de tequila que había estado guardando. Salvador la trajo a casa un verano hace mucho diciendo que era demasiado fina para desperdiciarla en días comunes. Serví un vaso ahora en líquido capturando la tenue luz de la lámpara.
El primer sorbo quemó, luego calentó, y lo sentí a mi lado como si su presencia constante aún viviera en los rincones de esta casita. Mi mano rozó el borde de su fotografía en la repisa. «Feliz Navidad para mí». Susurré las palabras suaves, pero seguras. Me hundí en el sillón sosteniendo el vaso, dejando que el calor se extendiera por mí. La casita parecía zumbar con algo que no había sentido en años. Libertad. Por una vez, ningún teléfono sonó exigiendo ayuda, ningún registro me pesaba, ninguna voz de hija me decía dónde pertenecía o no. La guerra se había librado en una mesa donde nunca debí sentarme. Ahora en el silencio la victoria no era ruidosa, sino constante. Terminé que el vaso, lo puse con cuidado y tiré de la colcha sobre mi regazo. La noche se extendía calma y profunda, las luces del porche proyectando su brillo constante contra la escarcha afuera, como si guardaran la paz que finalmente había reclamado. Y justo cuando el sueño comenzaba a acercarse, el silencio cambió, no con amenaza, sino con el primer indicio tenue de lo que la vida podría convertirse a continuación. El periódico aterrizó en mi porche 2 mañanas después, el golpe rompiendo el silencio invernal. No solía comprarlo ya, pero el repartidor había lanzado una edición navideña gratuita a cada puerta del pueblo. Lo traje adentro sacudiendo la escarcha de las páginas y casi me reí cuando el titular me llamó la atención. Mujer mayor. Abandona. Tradición familiar proclamaba sobre una foto de la casa brillante de Paloma, el árbol encendido en la ventana. El artículo me pintaba como terca, mezquina, incluso inestable, eligiendo la soledad sobre el amor de la familia. Describía a una madre que había perdido el rumbo, que rechazaba el cálido abrazo de las reuniones navideñas, que había causado dolor a su dedicada hija. Ni una mención de hipotecas, ni un indicio de las carpetas. Solo un retrato dibujado por manos que sabían exactamente cómo blandir la vergüenza. Me senté en la mesa tomando mi café y solté una risa amarga. Esta era su arma ahora, la reputación empuñada como espada. Era casi impresionante la forma en que los suegros de Paloma podían torcer la historia antes de que las brasas de la cena de Navidad siquiera se enfriaran. Entendían lo que yo apenas comenzaba a darme cuenta. Las narrativas eran tan poderosas como los números. Aún así, el escozor era agudo. Imaginé a los vecinos leyéndolo durante el desayuno sacudiendo la cabeza. Imaginé a la cajera del mercado susurrando a la mujer detrás de ella. «Escuchaste de Amara Guzmán». Una vez más me convertían en una advertencia. Doblé el periódico por la mitad y lo puse a un lado. Si querían una guerra de historias, entonces necesitaba contar la mía, no solo guardarla en carpetas. Esa mañana me abrigué y caminé a la parroquia de San Marcos, la pequeña iglesia, al final de la calle. Las campanas estaban silenciosas, pero las puertas abiertas como solían estar entre semana. Adentro el aire era fresco con un leve olor a cera y pino. En el banco trasero encontré a Maribel, una amiga de años organizando himnarios. Levantó la vista sorprendida. Amara dijo cálidamente: «No te vi en Nochebuena. Te extrañamos». Sonreí con reserva. Estuve ocupada guardando recibos. Inclinó la cabeza sintiendo el peso en mi tono y le conté con cuidado pero con verdad. No cada detalle aún, no, pero suficiente para que entendiera. Vi sus ojos endurecerse de indignación. «¿Quieres decir que has estado sosteniendo su casa y se atreven a irse a hablar de ti? ¿Así?», susurró ferozmente. «Esa no es la mujer que conozco». Sus palabras cayeron en mí como anclas firmes. Aquí no era invisible. Esa tarde me detuve en la casa de Rosa, la vecina, cuya bondad a menudo había sido mi salvavidas silencioso. Abrió la puerta antes de que tocara 2 veces. «¿Ya escuchaste, verdad?», pregunté. Asintió, los labios apretados. «Todo el vecindario lo ha hecho. Pero no creo ni una palabra. He visto cómo vives, Amara. Te privas para que otros tengan. Eso no es señal de egoísmo. Es sacrificio».
Su certeza abrió algo en mí. Por primera vez desde el artículo sentí que las balanzas cambiaban. Tal vez no podía detener a los suegros de Paloma de esparcir sus mentiras pulidas, pero podía reunir voces que conocían la verdad, voces que no dejarían que me definieran por el borrón de un titular. Por la noche, mientras estaba de nuevo en mi mesa de cocina, jalé el periódico hacia mí otra vez. La tinta ya no se sentía pesada. Era solo otra página, otro intento de reescribirme. Pero yo había comenzado a reunir páginas propias aliados cuyas palabras durarían más que el ruido. Me serví otra taza de café y pensé en Salvador, como solía decir: la dignidad es la única riqueza que nadie puede reposesionarte. Y mientras la noche se asentaba, comencé a creerle. Fue 3 noches después del artículo cuando escuché otro golpe en mi puerta. No agudo como el de Paloma, no tentativo como el de los vecinos, sino suave, casi arrepentido. La abrí para encontrar a Diego en el porche, los hombros encorvados contra el frío, una bufanda enrollada flojamente alrededor de su cuello. Sus ojos se desviaron más allá de mí, como verificando si alguien lo había seguido. ¿Puedo pasar?, preguntó voz baja. Me hice a un lado. Entró con cautela, como si las paredes mismas pudieran acusarlo. La casita estaba cálida, la lámpara proyectando un brillo suave, y lo vi mirar alrededor como sorprendido por su simplicidad. Tal vez había pasado mucho desde que entró en un hogar que no estaba montado para la admiración. Se sentó al borde del sillón, las manos entrelazadas. Por un largo momento no dijo nada. Luego exhaló como hombre que había estado conteniendo el aliento por años. Amara comenzó tropezando ligeramente con mi nombre. Te debo una disculpa. Por todo. Por dejar que las cosas llegaran tan lejos. Por dejar que Paloma, que todos ellos hablaran de ti así. No respondí. Dejé que el silencio lo presionara como había aprendido que el silencio podía hacerlo. Se frotó las sienes. No fue solo Paloma. Sus padres nos presionaron, la presionaron a ella. Dijeron que necesitábamos mantener las apariencias, que tenerte cerca recordarías a la gente de... Bueno, ¿de dónde venía realmente el dinero? Pensaron que era mejor si la historia era diferente. Una risa amarga se me escapó antes de que pudiera detenerla. Mejor para quien sus hombros se hundieron. No para ti, ni siquiera para mí, si soy honesto. Lo odié, pero seguí el juego. Me dije que era más fácil dejarlos dirigir que pelear cada batalla. Y ahora extendió las manos con impotencia. Ahora está arruinado. Paloma no lo admite, pero estamos ahogándonos. No sé cómo arreglar lo que queda. Lo estudié el hombre que había comido en mi mesa, que alguna vez me llamó mamá. Con sinceridad, que se quedó parado mientras mi nombre era arrastrado por cenas y estampado en titulares falsos. Su remordimiento parecía real, pero llegaba como un tren, después de que la estación cerrara. Tuviste años para pelear una batalla, dije en voz baja. Elegiste no hacerlo. Se estremeció, sus ojos cayendo al suelo. Lo sé, y no puedo deshacerlo. Solo... quería que lo escucharas de mí. Que lo siento. La disculpa quedó suspendida en la habitación frágil como una vela parpadeando en una corriente. Asentí una vez, no con dureza, pero no lo alcancé. No ofrecí consuelo. Algunas heridas necesitaban más que palabras para cerrarse. Diego se levantó despacio, como si estuviera más pesado que cuando llegó. En la puerta se detuvo mirando atrás. Por lo que vale, dijo su voz áspera. Siempre fuiste la más fuerte en la sala. Cerré la puerta tras él suavemente, el eco desvaneciéndose en el silencio. La casita me sostuvo firme, y en esa quietud sentí el próximo paso esperando. Era principios de primavera cuando el golpe llegó de nuevo. Esta vez más pesado que la súplica silenciosa de Diego, más desesperado que la cortesía de cualquier vecino. Abrí la puerta para encontrar a Paloma en mi porche, su abrigo arrugado, su rostro pálido. Parecía más pequeña de alguna manera, como si el peso de los meses la hubiera comprimido en una forma que apenas reconocía. Sus ojos se desviaron más allá de mí, hacia la casita, la cálida luz de la lámpara derramándose afuera.
Mamá susurró, y la palabra tembló. Necesitamos ayuda. Me hice a un lado. Entró sin el brillo que alguna vez llevabas a cada habitación, los hombros encorvados, la dignidad despojada. Se sentó en mi mesa de cocina, la misma donde alguna vez ordené carpetas y recibos, y dobló las manos como una escolar, preparándose para una reprimenda. El banco. Es definitivo, dijo. La casa se fue. Ejecución hipotecaria. Nos dieron 2 semanas para desalojar. Su voz se quebró y por un momento vi a la niña que alguna vez fue la que lloró cuando su cono de nieve se cayó al pavimento, la que me buscó cuando las tormentas sacudían las ventanas. Pero los años entre esa niña y esta mujer pesaban mucho y no podía fingir que no habían pasado. No sabemos a dónde ir, continuó. Los niños. Diego, todo se está desmoronando. Sé que cometimos errores. Sé que te herí. Pero, por favor, mamá, por favor, te necesitamos. El silencio entre nosotras se extendió lleno de recuerdos tanto tiernos como amargos. Pensé en Salvador, en cómo habría manejado este momento. Se habría ablandado tal vez demasiado rápido. Mi instinto tiraba hacia esa misma suavidad, pero había aprendido. Extendí la mano sobre la mesa y cubrí las suyas con las mías. Paloma, dije suavemente, te perdono. Sus ojos se llenaron de alivio, un sollozo atrapado en su garganta. Pero antes de que pudiera hablar, sostuve su mirada firme. El perdón no es lo mismo que financiar. Las palabras cayeron entre nosotras como una piedra. Parpadeó confundida, sus labios separándose como si no hubiera oído bien. Pero... necesitamos... Sí, dije suavemente. Y yo necesitaba respeto. Necesitaba pertenecer al hogar que compré para ustedes. Necesitaba que me defendieras cuando se esparcieron mentiras. El perdón lo doy libremente. Dinero ya no. Su rostro se arrugó, pero no discutió. Tal vez finalmente entendió la diferencia. Nos quedamos en silencio, las manos aún tocándose, aunque el abismo entre nosotras seguía siendo amplio. Afuera, la luz del porche brillaba constante, un centinela contra la noche. Paloma miró hacia ella como si también reconociera su significado, esa luz. Una vez, titilante. Ahora firme, inquebrantable ante la oscuridad. Cuando se fue, sus hombros seguían pesados, pero sus pasos ya no llevaban la arrogancia del derecho. Cerré la puerta en silencio. Mi corazón dolía, pero estaba claro. La casita mantuvo su silencio, y en esa quietud sentí la forma de algo nuevo, esperando justo más allá del horizonte. La Pascua llegó temprano ese año, el tipo de mañana en que el aire era fresco pero suavizado por el canto de los pájaros, cuando los tulipanes y narcisos se atrevían a mostrar sus colores contra el último frío de la primavera. La casa de Rosa estaba al final de la calle, su porche ya abarrotado de zapatos y abrigos de vecinos y amigos. Cuando entré, el olor a cordero asado y pan de canela me envolvió como un abrazo. Los niños corrían por los pasillos con cestas chillando, cada vez que encontraban un huevo de plástico escondido bajo una silla o detrás de una cortina. La risa de Rosa resonaba por encima de todo, constante y brillante. La risa de una mujer que había enfrentado tormentas y elegido la alegría de todos modos. Me vio y se acercó corriendo, abrazándome. «Amara, estás aquí», dijo cálidamente, sus ojos brillando. «Te guardé un lugar». Y lo había hecho. En la larga mesa de madera armada con hojas disparejas y cubierta con un mantel brillante, había una silla con un ramito de romero en el plato. Me senté y de inmediato pasaron los tazones, se partió el pan, se alzaron las copas. La conversación fluía sin filos, sin púas, solo historias, risas, el suspiro ocasional por algún duelo recordado, rápidamente recibido con consuelo. Escuché más de lo que hablé, dejando que el ritmo de la camaradería genuina me envolviera. El tintineo de los platos, el calor de las manos rozando mientras se compartían los platillos, la belleza imperfecta y sin pulir de todo eso, se sentía más como hogar
que el gran comedor del que me habían excluido. En un momento Maribel de la iglesia se inclinó y preguntó si quería más papas. Sus ojos eran amables, sin lástima, solo respeto. Asentí, y ella las apiló altas, el gesto simple pero anclante. Fue entonces, viendo a la gente a mi alrededor, vecinos, amigos, los niños que reían sin cuidado, que entendí algo que había estado rodeando durante meses. Una mesa no se construye de madera, ni de dinero, ni siquiera de obligación. Una mesa se construye de respeto. Sin él, solo alimentas fantasmas. Con él incluso la comida más humilde se convierte en un banquete. Mi mente vagó hacia Paloma y un dolor pasó por mí, pero no se quedó. Ya le había dado el perdón. Lo que no podía darle era esta silla, este lugar ganado no por sangre, sino por honor. Respeto, pensé. Mi mano descansando en el ramito de romero es el único lugar que mantengo abierto. El sol se filtró por las cortinas pintando la mesa de oro. La risa creció de nuevo y Rosa alzó su copa para un brindis. Me uní a ella sonriendo, mi corazón firme de una manera que no había sido en años. Por primera vez en mucho tiempo, sentí la paz asentarse profundamente en mí, no prestada, no condicional, sino mía. Y mientras las voces crecían a mi alrededor, me pregunté, cuando el respeto finalmente toca, ¿abrirás la puerta o la protegerás para siempre?